Hola, soy Fer Carrillo y continuamos con la historia del procesamiento de información con la generación 4 que va del 71 al 80. Aquí tenemos varias cosas importantes, vamos a irlas viendo uno por uno. Aquí por fin ya llegamos a la época de la PC. Veanla, que no voy a decir qué bonita está, pero comparada con las anteriores es una preciosura. Aquí sigue haciéndose mucho más barata, más rápida, más pequeña y se empieza a popularizar como para las personas. Por eso lo de personal computer. Antes una computadora para una sola persona era algo extremadamente caro, ridículo. Aquí vamos a empezar hablando también de los sistemas operativos. Los sistemas operativos son un conjunto de programas que me permiten a mí aprovechar, manejar y gestionar los recursos de hardware de mi computadora. Hay muchos sistemas operativos, tenemos los tres principales, Windows, Mac y Linux, aunque en realidad son Windows contra Unix y ya. Aquí hay un poco de la historia de cómo se empieza a gestar eso. Yo como no soy partidario de Windows, me voy a brincar un poco a hablar de ellos y cómo se lo robaron. Si les interesa, pueden buscar la película de Piratas de Silicon Valley, donde hablan todo el rollo de cómo Jobs y Bill Gates estuvieron ahí robándose cosas entre ellos. Lo primero que voy a hablar es de Multics. Tal vez les suene, tal vez digan, oye, pero pues no está dentro del rango de edades. Pues no está dentro del rango de esta generación. Pero pues lo importante es que Multics le dio vida a Unix. Y Unix es lo que hace que la mayoría de las cosas corran en el mundo. Yo creo que a Unix le voy a dedicar un video completo para hablar acerca de ellos, pero aquí en esta época ya se empieza a hablar de sistemas operativos, que es algo de lo que seguimos hablando todavía. También relacionado con lo nuestro se crea SQL o SQL, depende de cada quien como lo pronuncie, pero en ese momento se crea el lenguaje para los gestores de base de datos relacionales. También por esa época, aunque el término se ha popularizado mucho de unos 10 años para acá, de NoSQL, las bases de datos no relacionales o not only SQL, desde ese tiempo también existían, porque no siempre existió SQL. Hay unos precursores ahí también. Y otra de las cosas que pasa en este tiempo es que sale la arquitectura 8086 de Intel. Esta arquitectura es súper importante porque es la arquitectura por la que se rigen los procesadores de hoy en día. Si ustedes piensan en procesadores hoy, van a pensar o en Intel o en AMD. Tal vez piensen en ARM o PowerPC de Motorola y de IBM, pero la realidad es que hoy en día nada más hay AMD e Intel de uso, digamos, comercial fuerte en las PCs y todos están basados en los de Intel y los de AMD. Los de Intel obviamente están basados en la arquitectura del 8086 que viene de Moore también, alguien del que hablé en el video anterior. Aquí ya empiezan, en vez del... Seguimos teniendo los circuitos integrados, pero ahora hay muchísimos más que antes, siguiendo con la ley de Moore. Entonces, noten que cada 18 meses el poder computacional se va duplicando y se está cumpliendo. Si lo ven como una exponencial, al final de 18 meses, que son 15 años, tienen el poder computacional 1024 veces mayor a lo que tenían antes. Es una velocidad de crecimiento exagerada.
que se siguió cumpliendo hasta hace relativamente poco. Pero eso de hasta hace relativamente poco lo vamos a ver en otros videos, así de por qué S86 les resulta familiar a la mayoría de ustedes. Nos vemos.